La gloria de Dios esté sobre ustedes en el nombre de Jesús. Dios ha sido bueno, amén. Voy a hacer lo más claro que pueda de parte de Dios con, con esta enseñanza y exhortarlos con amor. Quiero exhortarlos con exhorta el Señor, amén. El domingo pasado, entre la risa y todo, quedé un poco triste, porque dije, de tantas cosas que hablé, no me has acordado de una sola. Y el Señor esta semana me dio una palabra cuando íbamos a comenzar el viernes de clamor, testimonio, que habla sobre mi pueblo perece por conocimiento o padece por conocimiento. Y dice, ¿por qué? Porque fue rechazado el conocimiento de Dios. Amén. Pero yo sé que esta iglesia no va a aparecer por conocimiento. Porque si algo tenemos una pastora que es maestra, amén, de la palabra, y que a nosotros como líderes, ella nos enseña de todo el conocimiento que tiene, entonces por eso no vamos a aparecer nosotros, amén. Pero sí que cuando esté alguien aquí al frente, tratemos de tomar cositas, amén, cosas que nos podamos llevar a la casa, que el vecino te pregunte, ¿qué hablaron hoy en la iglesia? Amén. Porque tú y yo podamos darle a alguien en la iglesia, no solamente porque se esté para aquí como pastor o la pastora, sino cuando esté Viviana, cuando esté hermana Lina, cuando esté hermano Rubén, cuando esté Ruby, todo el que se pare aquí al frente, por favor, que le cantemos algo, amén, que nos llevemos algo a nuestro corazón. Entonces, ya que les resolté con amor, no lo estoy regañando con amor, entonces vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas 7. Segunda de Crónicas 7, y vamos a ver de los versículos solamente de los 13 y 14, aunque es bueno que lo lea en casa todo el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, amén. Versículos 13 y 14 son los que vamos a leer hoy. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia, sin pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierra. Aleluya. Qué palabra hermosa, amén. Esa palabra la recibí yo y lo que estábamos ese ayuno un miércoles aquí con nuestra hermana y pastora Liliana, estaba mi hermano Rubén también, unos días antes del COVID, unos días antes, ya estaba comenzando el COVID, estaba en Bogotá, el COVID, y recibimos esta palabra por parte de Dios en un ayuno. Estaban aquí la hermana de la pastora Liliana, la que vive que es pastora también en Estados Unidos, y el esposo. Y ese día ellos estaban pensando si iban a poder ir, porque estaban cerrando los aeropuertos, pero para la gloria de Dios ellos pudieron ir y atender todo lo que tenían allá en la iglesia de la ellos pastorean. Entonces recibimos esa palabra por parte de Dios. Y quiero entrar en contexto con esta palabra. Amén. Esta palabra nos muestra a un rey llamado Salomón. Amén. Salomón fue destinado por Dios para realizar el templo en Jerusalén. Amén. David lo quería hacer, su padre David como rey lo quería hacer, pero Dios le dijo, tú no lo vas a poder hacer porque tus manos están manchadas de sangre, pero sí lo va a hacer tu hijo Salomón. Ya le está dando una palabra de que Salomón iba a ser el próximo rey. Amén. Pero David en todo su reinado recogió riquezas.
para hacerle un templo al Señor. Amén. Recogió oro, plata, madera, todo lo que pudiera recoger en su tiempo, porque él quería hacerle el mejor templo al Señor, porque al Señor hay que darle lo mejor. Amén. Y aquí nos muestra el capítulo 7, cuando lo leamos en casa, nos vamos a dar cuenta que Salomón está dedicando el templo al Señor, ya lo había terminado, ya había hecho esa belleza, eso que quería darle su padre, y él como hijo le dio al Señor. Amén. Un templo bien hermoso. Dice en el capítulo 7 de que él estaba dedicando el templo y había música, había cantos, había adoración al Señor. Amén. Dice que la gloria de Dios descendió de los cielos a ese lugar. Amén. Y todo el pueblo de Israel fue lleno de la gloria de Dios. En este tiempo, si no recordamos, todavía no había la división del pueblo de Israel. Amén. Cuando reinó Salomón, no había división del reinado del sur, del reino del norte. No, eso fue con el hijo de Salomón. Eso quiere decir que Israel todo estaba unido en sí. Amén. Y él le hace una fiesta al Señor. Dice que era tanta la gloria de Dios que la gente cayó al piso postrado. Todos los que estaban cayeron postrados a adorar a Dios. Y los sacerdotes servían según su ministerio. Los levitas adoraban al Señor y cantaban al Señor gozosos. Amén. Dice que él ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas en sacrificio al Señor. Imagina toda esa cantidad de animales para que ese olor grato llegara al Señor. Amén. Y estaba lleno completamente el templo. Duró 7 días la fiesta. Era que tremenda fiesta, un avivamiento que la gente no se quería ir. Amén. Y dice que después Salomón del 7º día se reunió con todos los ancianos y hablaban gozosos de lo que Dios había hecho en ese tiempo. Había gente que había sido sanada, gente que había sido restaurada, gente que había cambiado su forma de pensar, amén, y que estaban gozosos de lo que Dios había hecho en esos días. Nos muestra también de que dice que todo lo que Salomón en ese tiempo realizaba, tanto la casa para Dios como la casa para el rey, fue prosperado. Ya, fue hecho rico. Por eso es que Salomón fue un hombre de los hombres más ricos que ha existido sobre la faz de la tierra. Amén. Todavía están buscando las riquezas de Salomón en esos lugares. Y que Jehová se le apareció en la noche y le dio la palabra a la cual voy a repetir. Dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Y después viene y le dice, si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice después, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraré y buscaré mi rostro, y convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Bendito sea Dios. Una promesa hermosa que le ha dado el Señor. Las promesas para lo que es la teología cristiana ha sido una piedra angular, amén, durante siglos. Recibíamos promesas de consuelo, como también recibíamos promesas de exhortación. Amén. Y estas promesas se encuentran en las Escrituras, las cuales ofrecen esperanza, como les digo, consuelo, guía a nosotros los creyentes. Y en ellas descansamos nosotros los hijos de Dios. Amén. Hoy comenzamos un nuevo ciclo. El domingo pasado yo cerré el ciclo del contexto a los cuales están los versículos, que es la palabra rema de nosotros este año.
Si les pregunto cuál es la palabra rema, ¿alguien me puede decir cuál es la palabra rema de este año? ¿Cómo? Sí, la promesa de Dios, pero como en pan. El Dios evangelio, el Dios que ¿qué? Dios que cumple las promesas. Amén. Vamos a hacer un recorrido, un examen para la próxima. Bueno, entonces las promesas, hay dos tipos de promesas. Están las promesas condicionadas, son las que vamos a ver hoy, ese es el título del tema de hoy. Una promesa condicionada y las promesas incondicionadas. Amén. Las promesas condicionadas son acuerdos bilaterales. Amén. Tienen que haber dos seres. En este momento está Dios y el hombre, entre Dios y el ser humano. Dios en su infinita misericordia y sabiduría a menudo establece condiciones que debemos cumplir para que se manifieste la promesa. Los que son padres saben que muchas veces le hacen promesas condicionadas a los hijos. Amén. Hijo, vienen los exámenes del colegio. Si haces todos los exámenes y sacas buena nota, yo te regalo esto que estás pidiendo de hace rato. Amén. O quienes como padres no lo han dicho. Yo lo recibí muchas veces. Mi mamá antes de salir para las ferias artesanales me decía, mira, yo me voy a tanto tiempo, si te portas bien, pues traeré algo allá. Siempre me cumplía las promesas. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí en el momento. Hay veces que no se podían cumplir porque no le iba bien en el lugar donde estaba, pero uno como hijo tiene que entender esto. Amén. Dice, estas condiciones no son caprichosas, sino que buscan nuestro crecimiento espiritual y nuestro bienestar. Dios no lo hace por capricho. Dios no nos condiciona algo, no por capricho, amén, sino para que nosotros tengamos un crecimiento espiritual y un buen bienestar. Amén. Esta promesa que les acabé de leer es una promesa condicionada. Amén. Dios le estaba mostrando a Salomón algo le dice, no, si yo cerrara los cielos y mandara la langosta y te hiciera a un lado, después le dice, si se humillara mi pueblo y me gustara, amén. Le comienza a decir algo y después le pide algo. Bendito sea el Señor. Esa es una promesa condicionada. Pero, ¿qué es en realidad lo que Dios en este texto le está pidiendo al rey Salomón, a su pueblo, y lo que en ese día nos pidió a los que estábamos en el ayuno en ese momento? Lo primero que le pide es humildad. Este es el primero, humildad. Amén, humildad. Repita conmigo, humildad. Para que no se nos olvide, le pide humildad. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Amén. La humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de nuestras propias limitaciones y debilidades y en obrar acuerdo a nuestro conocimiento. Amén. Muchas veces nosotros confundimos la humildad con, que no quiero llamarlo así, con la pobreza, como que el que no tiene. ¿Cómo es? ¿Con la qué? Con la escasez, con la escasez. Muchas veces lo confundimos o no lo han llegado a confundir. Yo lo confundí antes cuando no tenía el concepto claro, pero humildad no tiene que ver con eso. ¿Sabes? Porque hay gente que tiene mucha plata y son humildes de corazón. Como hay gente que no tiene y vive en la escasez y son altivos. O no se han encontrado con los dos juntos. Amén, ¿verdad? Mira, se han encontrado y es así. Yo conozco gente que tiene mucho dinero y son humildes.
de corazón, todos los que te estrechan un abrazo, los que te dan una palabra de bendición, los que en algún momento parece que conocieran la situación de uno y están ahí siempre para el servicio. Como hay gente que vive en escasez y están así, alto, activo. Y si ahora cantamos una adoración, ¿te recuerdas la que decía ahora? Que Dios al humilde lo tiene cerca, ahí, y que al altivo lejos. Amén. Así es. Entonces, eso es lo que tiene que ver la humildad. Es una virtud que consiste en el conocimiento de nuestras propias limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo a nuestro conocimiento, sumisión y rendición. Según la Biblia, es el reconocimiento de nuestras actitudes y talentos son dones de Dios. El humilde, cuando conoce a Dios, reconoce siempre que depende de Dios. Tú y yo debemos reconocer que solo dependemos de Dios, que es Dios quien trae sustento a nuestra casa, que es Dios quien nos ha dado el conocimiento para los que les va bien en las universidades, para los que les va bien en el trabajo, para las personas que tienen muchos dones. El reconocimiento de que Dios les dio ese don es un acto de humildad. Amén. Dios conoce el corazón del hombre. Dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jehová que escudriñó la mente, que probó el corazón para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de las obras. Jeremías 17, 9, 10. Dios conocía por lo que iba a pasar el pueblo de Israel. Para lo que cuando estuvimos en el grupo de crecimiento y leímos el rey Salomón comenzó así con el Señor, pero bien, si algo le pidió Salomón a Dios fue sabiduría, y Dios le dio sabiduría, este hombre comenzó a subir. Llegaban de otras naciones a escuchar sus consejos sabios. Llegaron de Egipto, de la India, de todos los lugares alrededor y llegaban a recibir consejos. Reyes, sacerdotes de otros dioses, llegaban allá, hechiceros, a escuchar al sabio Salomón. Esto llenó a Salomón de altivez, entrando al Congreso, y asimismo al pueblo de Israel. Es tanto así que Salomón se desvió de las cosas de Dios y comenzó a hacer cultos a otros dioses con todo lo que él se venía mostrando, con todas las otras culturas, con todas las otras creencias. Se casó con mujeres egipcias, con mujeres de cananeas, de otros. Si alguien tuvo mujeres, fue Salomón. Y así mismo se fue mezclando y fue al frente al templo hermoso que él había creado a Dios. Hizo cultos a otros dioses que lo que le pedía era sexo, lo que le pedía era orgías. Miren todo lo que este corazón de este hombre se desvió. Dios sabía para dónde iba Salomón. Por eso le da la palabra. Si toda esta palabra que él le dio antes de darle de que se humillara, fue mostrándole que tú vas a pasar por esto. Mi pueblo va a pasar por esto. Y es tanto así que va a ser exiliado y va a ser dividido. Ya. Bendito sea el Señor, amén. Y llegaré y le decía, vas a pasar por esto. Me vas a fallar. Me vas a hacer infiel. Todo el pueblo me va a hacer infiel. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros humillarnos? Amén. Muchas veces nos cuesta humillar. Y Dios nos pide humillación ante Él.
Nos pide que seamos humildes ante Él, que reconozcamos que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios, que todo lo que tú y yo podamos tener en toda esta vida nos lo ha dado Dios. Amén. Salomón le costó en esos momentos, después de ir así, comenzó a bajar. Le costaba, al pueblo de Israel le costaba, se llenó de altivez, ser humilde. Y Dios por eso le pide humildad. Y hoy nos puede estar pidiendo Dios humildad. De pronto tú y yo no puedo decir Señor, pero sí, yo hago alta humildad, pero hay cosas dentro de nuestra vida que un mal gesto no es un acto de humildad. Nos daña el concepto que nosotros podamos tener de nosotros mismos de humildad. Por eso es difícil reconocer o humillar o ser humilde. En ese tiempo Dios nos pedía la humildad y es lo mismo que le pedía la humildad. Mucha gente se fue, muchos humildes se fueron, pero así también se fueron muchos antiguos con esa pandemia. Y Dios en ese tiempo y en este tiempo nos pide humildad. ¿Sabes? Vemos tanta altivez en todos lados que la altivez no nos lleva a reconocer que estamos mal. No me gusta hablar de política ni nada de eso, pero muchas de las cosas que podemos estar viviendo en estos momentos como nación es por falta de humildad. Reconocer que estamos haciendo las cosas mal. Reconocer que necesitamos de Dios. La palabra del viernes, la que les comenté, o sea, fue, como decirte, como de parte espiritual, y fue la misma palabra que estaba dando la pastora ese día. Dios nos está llevando a que seamos humildes. Que seamos humildes. Mi hermano, van a venir cosas peores, pero necesitamos ser humildes. Amén. Humilde. Se dice, se humillar en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Sobre Colombia, el nombre de Dios debe ser invocado en todo momento. En todo momento. Amén. La segunda cosa que Dios le pide es la oración. Diga conmigo, la oración. ¿Qué les pidió primero? Y ahora, oración. Amén. La oración, acordé de algo, Vivi, póngale un punto. Póngale un punto ahí, Vivi, a la iglesia. Dice, la oración es hablar con Dios. Dice, y orar y buscar en mi rostro. La oración es la comunicación del alma con el Señor, quien creó el alma. Esa es la oración. Cuando comenzamos a conocer del Señor, muchas veces nos dicen, hermano, ore, y dice, pero es que yo no sé orar, ¿verdad? Y lo que siempre nos dicen, que la oración que es una conversación con Dios, ¿sabes? El Espíritu Santo de Dios está ahí en nuestra vida, ahí siempre, en nuestra guía, en nuestro consuelo. Él es el que va a hacer la oración por nosotros. Él es el que nos va a colocar en nuestro corazón qué es lo que debemos decirle al Señor. Es una conversación con Dios. Es sentarnos en un momento, no importando la tribulación que estemos pasando, si estamos gozosos, si estamos pasando un momento difícil el que sea,
es sentarnos un instante con Dios y hablar con Él. Tener una conversación con Él, así como la tenemos con nuestro mejor amigo, así como la tenemos con nuestra esposa o con nuestro esposo, así como la tenemos con nuestros padres. Una conversación de parte y parte. Aquí fue una conversación de parte y parte. Después Salomón le dice algo a Dios. Eso es la oración. Y Él está pidiendo que orar y buscar en su rostro. En la oración, tú y yo nos despojamos de todas las cargas. Mira, no hay algo más hermoso que salir después de uno estar cargado de una oración. Sale uno completamente ligero, ¿verdad? Renovado. Esa es la palabra, mi hermana, renovado. Sale uno como hecho nuevo. Sale uno gozoso y confiando de que Dios nos va a ayudar en esa situación. Amén. Porque en la oración tiene que haber fe. Porque dice que la fe sin obra es muerta. Amén. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a orar, tiene que haber fe. Tiene que haber esa certeza y esa convicción de que va a pasar algo en el nombre de Jesús. Y eso es lo que le estaba pidiendo, humildad y oración. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, el espíritu siempre está dispuesto. O no, cuando estamos orando no nos quedamos dormidos. Amén, ¿verdad? Yo por eso no me ha gustado porque me quedo dormido enseguida. Sí, eso es mejor uno sentarse o arrodillarse y dejar que Dios obre en nosotros y comenzar a hablar con Él. Yo entre veces, yo creo que les he contado que entre veces voy en el carro y voy orando y el que va a la mano, con quién está hablando. No me pasan los carros o algo. Yo entre veces voy en el centro y voy hablando, voy orando. Porque son momentos en los cuales me acuerdo de algo, le pido al Señor y hasta el momento Dios no me ha dejado de cumplir las promesas que me ha dado. Una de las promesas que me dio cuando le conocí era que iba a predicar por el sector donde me había criado. Cuando yo comencé a conocer al Señor, yo me crié aquí a la vuelta. Y yo le decía, Señor, permíteme tener un grupo de crecimiento por acá, por mi casa, porque mucha de la gente que vivía alrededor de mi casa se estaban perdiendo. Muchas jovencitas desde niña entregadas a la prostitución. Y yo sé que Dios no me va a mentir, mi papá, mi mamá que me criaron por el sector, jóvenes en la droga. Nomás era dar la vueltecita hacia mi casa, lo que era el triunfo, lo que comenzaba a dar el triunfo hacia allá. Donde yo me crié y le decía, Señor, en verdad, ¿cuántas niñas no se están perdiendo? ¿O cuántos jóvenes no se están perdiendo? Y una vez cuando hicimos, creo que ahí en toda la esquina donde yo me crié, hicimos dos reuniones, ¿te acuerdas? Una amistad y otra cosa que hicimos ahí. Dile, Señor, en verdad que ha cambiado. Dios ha permitido que hoy en día hay una iglesia ahí en ese sector. Ahí mismo donde nosotros hicimos la fiesta de amor, hay una iglesia cristiana. Yo conozco el pastor de ahí. Y la gente que se congrega ahí era la que yo le pedía al Señor que algún día la hablase de Dios. Pero el tiempo que viví por ahí alcancé a hablarle a muchos de Dios. Y hoy me he dado cuenta que ha cambiado su vida. Me he encontrado como dos o tres de mis amigos de crianza que hoy conocen a Dios. Y esa era mi oración. No estoy a la vuelta, no estoy cerca de mi casa. Bueno, no cerquita donde yo quería, pero sí estoy alrededor de lo que era mi casa.
y hoy le estoy predicando al Señor. Eso fue una promesa de Dios y yo la he visto cumplida. El Señor, y faltan unas, pero hay que pedir con fe, mi hermano. Hay que pedir con fe. Entonces les pidió humildad, les pidió oración, y lo tercero que les pidió fue la conversión. Amén. ¿Qué fue lo primero que les pidió? Segundo y tercero, conversión. Dice, y se convirtieran de los malos caminos. Convirtieran de los malos caminos. La conversión es un proceso, no un acontecimiento. Viene como un resultado de nuestro esfuerzo justo para seguir al Salvador. Eso es la conversión. Es un proceso. ¿Sabes? Dios puede cambiar a una persona de la noche a la mañana, sí, pero Dios no quiere que sea así. Todo es un proceso en Dios. Todo es un proceso en Dios. Cuando yo conocí al Señor, existían unos bares que estaban sobre la 79. Bares que hoy en día le dicen bares. No son bares de los que hace tiempo decían. De prostitución no. Eran barecitos que habían por toda la 79. Como decir la 8. Y yo conocí al Señor, pero seguía yendo con mis amigos cuando estaba separado. Y seguía tomando, pero seguía yendo a la iglesia. Y así iba. Hasta un día no quise salir y mejor no fui a poner algo. Después un día me invitaron a jugar fútbol y no quise tomar cerveza y me comí algo. Pero ya no tomaba, sino que iba comiendo. Que iba a engordar. Pero mis hermanos, esa es la conversión. Ya. No porque la persona vaya a un lugar y le diga, Cristo te ama, Dios te ama, ya está convertido. No, no, es un proceso en Dios. Todo es un proceso en Dios. Él lo puede hacer así, pero no lo quiere hacer así. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ser sanados en nuestro corazón. Acabar con todo eso malo que teníamos. Con esos odios o rencores que nacimos y crecimos y que todavía están en nuestras vidas, en la conversión se van yendo. Y hoy lo digo porque mi papá está aquí, porque él sabe que yo lo quiero y lo amo mucho. Pero la relación de mi papá y yo cuando yo estaba adolescente y fue joven, fue terrible, porque mi papá quería lo mejor para mí. Pero como les digo, yo vi alrededor de muchas cosas y yo no sentía que lo que mi papá me decía era bien, porque qué joven quiere que tú le digas que lo mejor es esto y ellos no lo hacen, porque creen que uno le está haciendo un mal separándolo de unas personas que le están haciendo daño. Y era duro. Papá y yo chocábamos duro, y ahí está mi papá de testigo y mi mamá. Tocábamos duro por eso, mi papá quería lo mejor. Él me decía que venga, ayúdame aquí en el taller a trabajar, pero que a hacer estas cosas. Pero cuando comencé el proceso del Señor, yo fui a un retiro en el cual me colocaron un espejo así y me preguntaban, a mí, solo en ese tiempo, o sea, ¿qué persona hizo cosas en tu vida que tú no querías hacer? Y yo reflejaba a mi padre. En mí estaba como que si mi papá estuviera haciendo algo malo para mí, me hubiese hecho algo para mí. Pero cuando yo comencé a conocer al Señor, en medio de la conversión, decía que mi papá era lo mejor que había hecho para mi vida. Ellos no me podían dar todos los lujos, porque trabajaban duro para tener una casa donde mi hermana estaba estudiando en una universidad, yo estaba estudiando en otra parte, una corporación. Y yo decía, lo que hizo mi papá por mí fue lo mejor. Porque muchos padres dejaron hacer en ese tiempo lo que sus hijos querían hacer. Y hoy en día, unos ya no viven, están perdidos en la droga y en la delincuencia. Y es doloroso, porque fueron amigos míos de crianza.
Y yo decía, a ver, perdonó a mi papá, entre comillas, porque yo era el que estaba haciendo mal. Estaba en medio de la conversación y hoy le puedo dar un abrazo y un beso a mi papá. En ese tiempo, ¿saben? Los papás cuando uno le da un beso, se pero dame un beso. Eso es para estar. Ya ustedes saben, eso es para las niñas. O mi papá creció así. Pero hoy día dar un beso, un abrazo a mi papá y dice, mi papá, Dios también está haciendo un proceso. Y que él me reciba el beso y el abrazo, es llenarme a mí de gozo, Señor, tú has trabajado en ese hombre, en mi papá. Eso es una conversión, es un proceso. Y Dios le estaba pidiendo conversión en ese momento como lo está pidiendo a nosotros. Amén. Dejar que la voluntad de Dios es la que haga en nosotros a través de su espíritu. Yo digo, uno no cambia de la noche a la mañana. Uno poco a poco va dejando las cosas. Ya no te llama la atención ir a bailar a una fiesta, sino danzas para el Señor aquí en la iglesia. Porque aquí tú puedes bailar y danzar para el Señor. David lo hacía. Amén. Entonces le pidió humildad, le pidió oración y le pidió conversión. ¿Por qué? Porque se venían tiempos difíciles para el pueblo de Israel. Aleluya. Hasta aquí todo lo que le ha dicho es algo que tenía que hacer el ser humano, que tenía que hacer el rey Salomón y su pueblo de Israel. Pero ahora viene la parte de Dios, lo sobrenatural de Dios, porque la parte más, como le digo, más hermosa es la que hace Dios. Y viene y les dice, aleluya. Y le dice Dios, entonces yo oiré desde los cielos, ese que Dios nos escucha, amén, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la parte de Dios. Amén. Perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Cuando tú y yo en el tiempo de la pandemia pudimos entender que mucha gente se convirtió al Señor, Dios sanó la tierra y nos perdonó porque eso fue Dios, eso no fue la vacuna, eso no fue otra cosa, sino Dios sanó la tierra por completo. Pero como todo el tiempo es un proceso, la gente se volvió otra vez al pecado, a hacer lo malo, a hacer las cosas que no la dan. Y hoy en día esperamos muchas cosas más, pero tenemos un Dios maravilloso, un Dios de misericordia, un Dios de bondad y fidelidad, que a sus hijos los sostiene y que pasaremos por todo esto, mis hermanos, pero le daremos la gloria a Dios. Porque después de toda esta palabra que Dios le dio, el pueblo de Israel, como decía, cayó en fidelidad, cayó en idolatría, cayó en cosas raras, extrañas de lo que Dios les estaba pidiendo. Y fue cuando fueron cautivos por Babilonia y después por los persas. Tanto el reinado del norte como el reinado del sur fueron divididos el reino. Que Dios nos guarde y tenga misericordia con mención. Amén. Sanar la tierra es perdonar nuestros pecados. Necesitamos humillarnos. Necesitamos orar y tener una conversión exterior para que nuestra tierra sea sanada y perdonado nuestros pecados. Amén. Padre, te damos la gloria y la honra, la alabanza y la adoración en esta hermosa mañana, Padre. Tú has sido bueno, Señor. Tú has sido fiel.
Mi amado, tú no estás pidiendo humillarnos ante ti. Padre, si antes, cuando no nos conocíamos, nos humillábamos a tantas cosas, amado Dios, a los cuales no nos edificaban o nos hacían bien. Y hoy que tenemos un Dios que es de misericordia, que es un Dios de amor, ¿cómo no humillarnos ante ti, Señor? ¿Cómo no llegar a ser humildes ante ti y ante nuestro prójimo y ante todo lo que es tu creación como tal, Padre bello? Hoy reconocemos, Señor, que nuestros dones, nuestros talentos, dígale al Señor, hoy reconozco que todos mis dones, mis talentos, dígale ahí en su corazón, diga, Señor, vienen de ti. Que si hoy tengo una casa, tengo un apartamento, tengo un vehículo con que transportarme, tengo con qué vestirme, viene de ti. No es por todo los conocimientos que haya adquirido en una universidad, ni en un colegio, ni todo lo que la empresa pueda darme, todos los beneficios, no. Depende de ti, mi Señor. Padre, que seamos esos humildes que vivamos cerca de ti y no son altivos que viven lejos de ti, Señor. Que en medio de esa humildad, Señor, podamos llegar al punto de orar cada día, de tener esa conversación contigo, Señor. Que nuestra alma, Padre bello, se goce con cada palabra que podamos expresar y la que tú nos expresas a nosotros en medio de esa conversación, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, fluya en nosotros y se asocie con nuestro espíritu, amado Dios, y sean uno solo, para que cada palabra que salga de nuestra boca, Señor, llegue a tus oídos, porque tú eres un Dios que escucha, que tiene oído para escuchar, boca para hablar. Podamos tener esa conversación grata contigo, Señor, que podamos llegar cansados y salir de ese lugar descansados en el Señor. Y que en medio de todo este proceso, Padre, podamos tener una conversión y alejarnos de todas esas cosas que nos apartan de ti, Señor. Sabemos que pronto está por llegar, Señor, y que el rato está cerca, Padre. Cerca, cada día está más cerca las señales, todas se están presentando. Quedan pocas señales. Quedan pocas señales para que vengan y reine el anticristo, Señor. Suena duro, Padre, pero es así. El rato está cerca. Tenemos que ser humildes, estar en oración y tener una conversión verdadera en Dios. Porque si tu palabra que habrán sorpresas en el rato, pero que yo no, ni esta iglesia, ni ninguno que haga parte de que se haga parte de esa sorpresa, sino que todos podamos ir a estar con nuestro Salvador. Gracias, Señor, por esta palabra y que podamos orar, Señor, por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, para que haya humildad también en ellos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito Padre.